Existe una cosa grande, olorosa y de forma extraña entre el mar Caribe y el océano Pacífico. A esa cosa pesada pero flotante, llena de colores, temperaturas y sabores se le conoce como Colombia. Resulta que esa cosa llamada Colombia es un estado autodenominado república que ocupa un territorio determinado al norte de esa otra gran masa de tierra llamada Suramérica. Dentro de ella hay 46.406.352 seres humanos, una multitud absurda de flora y fauna que bien puede ser irrelevante para este documental y una cantidad enorme de convergencias culturales dentro de las cuales todos se preguntan qué es esa cosa, Colombia, que siempre está presente hasta las narices aquí y allá mientras que otros no saben de su existencia. La colombianidad para mí es la forma de ser de los colombianos. Para mí la colombianidad es el compartir con la familia, con los amigos, el unirse, el integrarse. Colombianidad. El término colombianidad pues tiene muchos aspectos involucrados como el compañerismo, la amistad, la cordialidad, la calidez, la espontaneidad, muchos factores que tiene nuestro país. Tomar del pelo, eso es ser muy colombiano. Es que a nadie le gusta que hablen mal de su patria, así la patria de uno sea lo peor, para uno es lo más lindo. Es un buen partido los domingos de fútbol, un traguito y un asado. Y tomen la fotico. Colombianidad es esto. Eso es colombianidad, eso. Eso es ser colombiano, mala rico. ¿Y eso? ¿Y muerda usted? Y nosotros estamos, los colombianos, llamados a eso, a procrear futbolistas de todos lados. Cuando piensas en la palabra Colombia, se te ocurre lo mismo que a otros tantos millones de personas. Puede que ese sombrero extraño oriundo de un lugar lejano sea parte de eso que consideras propio. Que unas piezas doradas cuyos nombres no recuerdas te llenen de nostalgia cuando no estás entre los tuyos, o que te pongas la camiseta de un equipo de fútbol que de alguna manera nos hace a todos iguales. Hablemos del colombiano estándar, de fábrica, el autóctono y representativo. Con ustedes, el colombiano promedio. Tiene 38 años, mide 1,70 de estatura, vive en la ciudad, tiene una pareja estable, tiene 2 hijos, estudió hasta terminar el bachillerato, tiene ingreso medio, es de tez morena clara y pertenece al estrato 3. Sale de rumba los viernes, que en vacaciones prefiere el plan piscina en tierra caliente, que le gusta el chunchullo, no se pierde las novelas por la noche, disfruta de unas polas de vez en cuando, sabe bailar, así sea merengue, es devoto del Divino Niño, de la Virgen del Carmen, del Señor Caído de Monserrate, de mi Chuchito lindo, de los puentes festivos, del Corpus Christi, de las chicas águila, de mi selección Colombia, y sobre todo, es echado pa'lante. Si el colombiano al que nos referimos no encaja en esta descripción, hay algo que nos ayuda a meterlo de nuevo en la caja de la camada, los símbolos que reconoce como propios. La bandera, ese amarillo, azul y rojo que al ondear luce igual a la de otros 2 países. El escudo nacional, con su cóndor protagonista, un ave majestuosa, el animal volador más grande del mundo, que se alimenta de cadáveres y del cual quedan menos de 200 especímenes en el país. La libertad y el orden, valores de la nación que son mantenidos tanto por la población como el gobierno. Ok, ya ve. ¿Cuernos de la abundancia? Pues este país sí tiene abundancia de recursos. Hemos de ser una de las economías más ok. ¿Una granada? ¿Granada? ¿Qué es ese gorro? Está bien, ya, mírame. Como todos los símbolos, estos no tienen mucha lógica, pero está comprobado que una vez se acomodan en el sofá mental de las personas, no hay quien los saque, por más absurdos que sean. Así pasa también con la idea regionalista del colombiano que distingue a costeños, paisas, rolos y bayunos, como si fueran especies diferentes de seres humanos en hábitats característicos y con imposibilidades para interactuar y mezclarse. Bogotá, que era antes la ciudad de los cachacos, de los rolos, caray, deja de ser eso y se convierte en la ciudad de todos, en una ciudad absolutamente rara, en la que hay todo tipo de personajes de todas partes, hijos de unos y con otros, y por la violencia precisamente empieza a darse algo que no se veía antes, que eran las familias de diferente región. Antes era la familia boyacense, no es que ya no exista, todavía existe, pero es mucho más normal encontrar, no, es que mi papá es caleño, mi mamá es paisa, y yo nací en Bogotá, o mi papá es pastuso, ¿sí? Yo soy de Barranquilla y nací en Medellín. Es lo más normal del mundo, porque la violencia genera desplazamiento, y en estos momentos estamos viviendo un nuevo periodo en ese sentido por desplazamiento, y el desplazamiento, ojo, no necesariamente se refiere a un desplazamiento
No necesariamente no, es que el desplazamiento no es de las clases altas, el desplazamiento es de las clases populares. Las clases populares son las que tienen una cultura popular, son las que viven la idea de nación, las que viven el discurso de su nación propia, y ahí es cuando se empieza a ver Colombia. ¿Sí? Por ejemplo, el colombiano promedio nació en Bogotá, ¿verdad? Pero ¿de dónde son sus padres? Para entender a Colombia como nación, como lo que nos es inherente, tenemos que enfocarnos en las ciudades. Tan solo en el caso de Bogotá confluyen pastusos, costeños, llaneros, santanderianos, antioqueños y bayunos, entre otros, rodeando a un montón de rolos aterrados, que de por sí no son tan rolos. Que sean iguales pero diferentes es una complicación. ¿Para quién? Pues para aquel que nos quiere a todos uniformados de colombianos, de patriotas echados pa'lante y listos para votar, el gobierno nacional. Esa cosa. ¿Cómo ha construido el gobierno a Colombia como la conocemos hoy? Amigos, es hora de un poco de historia. A partir de la independencia y durante los siguientes 70 años, tiempo de espera estándar para cualquier trámite en Colombia, el país tuvo una crisis de identidad jurídica y cultural tan grande que pasó por 6 constituciones y 4 formas de Estado. Podemos decir que Colombia sufre desde su nacimiento una esquizofrenia política extrañísima. Así pues, Colombia, como la conocemos hoy, es producto de una etapa conocida como la Regeneración, que comenzó en 1886. En ese momento, Colombia fue definida a partir de políticas culturales como un Estado católico, de habla española, republicano y centralista. Estos son los valores primordiales de Colombia y la base jurídica sobre la cual la sociedad, la economía y los medios se desarrollaron a lo largo de 100 años. Ni siquiera una nueva constitución en 20 años ha cambiado ni un tercio de lo que la regeneración comenzó. La Colombia de la regeneración es una Colombia que se construye como extensión del occidental, de lo europeo. Si existe un verdadero prócer o científico malvado de la patria actual colombiana, ese es Rafael Núñez. Para mí la colombianidad es una superposición de discursos, de prácticas, de modelos de gubernamentalidad que en el tiempo, digamos, coexisten digamos como en una estratigrafía. Los arqueólogos tienen un término, digamos, que para el análisis del pasado, estratos, ¿no? Entonces en el estrato 1 se encontró un cachivache, en el estrato 2, entonces digamos esos discursos, esas prácticas, esos tecnologías de gobierno del pasado atravesadas nos darían como resultado la colombianidad. La colombianidad es un hecho histórico, cultural de nuestra heterogeneidad y de cómo ha sido pensada y cómo ha sido racionalizada en términos de administración, de control, o sea, de políticas. Y es así como desde hace 100 años creemos que Colombia es una cosa que no es. Pero, ¿cómo es que nos engañaron tan fácil? Bueno, con un arma infalible, la política cultural. Es de esta manera que llegamos a un término clave en el papel del gobierno en la construcción del Estado-Nación, algo llamado políticas culturales. Políticas culturales son aquellos edictos que de manera directa o indirecta afectan, determinan o ponen en acción política las dinámicas y manifestaciones culturales materiales e inmateriales de una población. En 1991, la nueva Constitución hizo lo suyo y cambió con ganas la forma en que el gobierno construía la nación desde la capital. Antes, el gobierno canalizaba el curso cultural de la nación con la Constitución. Desde el 91, el gobierno ejerce un control mucho más activo en lo que concierne cultura en Colombia, y por ende colombianidad. Podría decirse que en sí la Constitución del 91 es una política cultural, redefiniendo el concepto de ciudadano en el plano político estatal y por ende, redefiniendo al colombiano, en especial en un país que ya se entremezcló con las constantes migraciones a las ciudades por personas de otras regiones. Ya llevamos 20 años de una Colombia más participativa e incluyente, donde la cultura deja de ser una idea y se convierte en eventos, logos, campañas y artistas. Hoy un concierto de vallenato consolida y construye nación, nos guste o no. La cultura ya no es solo eso que sucede cuando hablamos, cantamos o escribimos los colombianos. Ahora es palpable, es capital. Capital colombiano que hace que Colombia exista más allá de sus fronteras. Artesanías de Colombia es una entidad del gobierno adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Somos la entidad rectora en el país del sector artesanal colombiano.
En Colombia hay 350.000 artesanos que tienen como esta actividad como su principal fuente de sustento. Artesanías de Colombia es la entidad que atiende el sector artesanal en Colombia y que lo fortalece a través de estrategias como el diseño, comercialización, incluso como eventos feriales como Expo Artesanías, que se constituyen el evento ferial más grande de Latinoamérica y seguramente de los más grandes que hay en el mundo, un evento muy especializado específicamente para comercializar todos los productos maravillosos que producimos en Colombia. La producción de cultura, su comercialización, la forma en que es adoptada por la gente para resaltar, enfatizar y afirmar su estatus como colombiano es el siguiente paso para encontrar la esencia de la colombianidad. Es por eso que el colombiano promedio, siendo, por ejemplo, rolo, usa mochila arhuaca, ruana boyacense y sombrero volteado para sentirse más colombiano. Colombia hoy es un producto diseñado con mucho cuidado, fabricado en masa y vendido al por mayor. La gente lo reconoce y se encariña con ellos, estos productos. Cada uno es un producto cultural y es la industria cultural la que los crea y los vende, con patrocinio del gobierno y sus políticas culturales. Tanto la telenovela de moda como una arepa típica refuerzan la idea de colombianidad. La chivita y otras artesanías inofensivas también son la pancarta que grita «Casa colombiana» y así sucesivamente. El paso es un poco de lo que hablábamos hace un rato. Colombiano compra colombiano, colombiano reconoce lo colombiano y en segunda medida en el mundo, fíjense que vuelvo a este ejemplo de la chamba que es muy interesante, que es, digamos que es de lo más atractivo que tiene Colombia reconocido en el mundo. Esto es Colombia. En Europa esto lo reconocen como Colombia. Será tan bueno que lo copian y lo venden como Chamba Colombia, porque hasta el nombre es interesante y es atractivo, es muy sonoro. Pero la etiqueta de colombiano no se puede quitar. No importa si la artesanía es de una etnia muy primitiva en el Putumayo, si no la caracterizan como colombiana no será culturalmente reconocible. Y es así como cualquier cosa puede resultar siendo colombiana arbitrariamente, siempre y cuando sea resultado de la producción cultural dentro de nuestras fronteras. Las empresas, las marcas de este país, la comida que el colombiano promedio extraña cuando está fuera del país son los vínculos más directos y sencillos que tenemos con la colombianidad, sin ser autómatas culturales del Estado. Los productos de denominación de origen, aquello que venden los hijos de fulanito, las manillitas que hacen los hippies en las aguas, todo ello es Colombia, material en virtud de la etiqueta y la autoridad del gobierno en denominarla como tal. La belleza en Colombia es una construcción cultural que parece salida de la mente del mejor cirujano plástico. El colombiano promedio tiene bien claro quién es bella y quién no, y esto por un soplete anual al respecto. ¿Alguien dijo reinados de belleza? Y no solo tiene clarito quién es lindo y quién no, sino que además está obsesionado por ser bello, aunque le sea físicamente imposible conseguirlo. Aquí hay abundancia de productos y tratamientos embellecedores de todas las naturalezas y orígenes, sea baba de caracol o electrochoques para las nalgas o lo que fuese. El turismo estético es un gran negocio en este país. Siempre habrá el que quiera gorrearle un tratamiento estético a la EPS con cualquier excusa. El colombiano promedio es un individuo que le gusta estar bien acompañado y verse pinta por encima de todas las cosas. Aunque nunca lo logre, eso es lo que más desea. Eso, si hay alguna obsesión parecida o incluso mayor a las mujeres hermosas en este país, es una y una sola: fútbol. Tanto es el poder del fútbol en Colombia que llegó a ser parte determinante del reconocimiento de un territorio en otras regiones. El colombiano promedio reconoce al Cali por la mechita, a Medellín por el verdolaga, a Bogotá por millitos, etc. Pues lo que ha generado nuestro fútbol, hablando de Colombia, pues también tiene mucho que ver. Digamos que una selección de fútbol, bien lo decía Albert Camus, se parece mucho a, o mejor, un país es lo más, una selección de fútbol es lo más parecido a un país o a una sociedad. Y en eso, pues fíjense ustedes, siempre nos falta un centavo para el peso, es un equipo laborioso, un equipo que lucha, pero al que le falta para ganar normalmente. O sea que las cosas que tiene que cambiar la selección son prácticamente las mismas que tiene que cambiar nuestro país. De manera que, por supuesto, son directamente proporcionales, la identidad y el fútbol. Pero vamos más a fondo y veamos cómo las cosas se parecen a su dueño. El fútbol colombiano se parece a su país. Vamos a analizarlo por partes. Primero está el futbolista colombiano. Es un joven generalmente venido de una familia con escasos recursos en una región cercana a alguna de las ciudades grandes. Pasa de ser un pobre muchacho con hambre a ser idolatrado por cientos de personas, ganar una buena suma de dinero y perdido en calles de ciudades que lo terminan haciendo sucumbir en la vida nocturna de esas mismas ciudades. En otros casos, el futbolista colombiano es irresponsable, falto de compromiso y muy poco consciente de su talento. En segundo lugar están los hinchas, un grupo muy pintoresco de personas que han encontrado su identidad viendo Fox Sports, no viendo el juego en sí, en sus tribunas, que encontró su identidad en el amor a su equipo y por ello nadie que no esté con su equipo merece respeto.
Para completar este cóctel están los dirigentes. Un claro espejo de esta sociedad, una dirigencia que maneja el fútbol con favores, por conveniencias, y que perentoriamente desconoce el deporte. En fin, el fútbol en Colombia es que le metimos 5 a Argentina hace más de 20 años y en la cara de Maradona. Como colombianos, hablando en términos futbolísticos, siempre tenemos ese problema de que de alguna manera nos creemos mucho más de lo que somos a veces. Supongo que es por un complejo profundo que tenemos, y no es un complejo solamente colombiano, es un complejo sudamericano. Usted hable con un noruego y pregúntele por la capital de Venezuela. Uno no tiene ni idea, porque es que básicamente no le interesa en lo más mínimo saber qué pasa acá. Nosotros, que venimos de Europa de alguna manera, y eso que este país no fue plagado de migraciones, no sé, como Chile o como Argentina o como Venezuela, a uno le dicen la capital de Noruega y uno dice Oslo de inmediato. Uno sabe todo lo que está pasando allá, porque es como esa carga aspiracional que tiene el de aquí para parecerse al de allá. Por eso dicen que el bogotano, por ejemplo, quiere ser londinense, que el paisa quiere ser argentino. Los deportes construyeron no solo región, sino nación, con la ayuda de unos actores sumamente importantes en la dinámica política y cultural del país. Comenzaron siendo cartillas repartidas en una ciudad. Desde hace 100 años tienen el suficiente poder para moldear la nación como la conocemos. Son los medios de comunicación. Como especies de distintos continentes, los colombianos de diferentes regiones pudieron comenzar a reconocerse gracias a la llegada de los medios de comunicación. Los capitalinos, los costeños, los antioqueños y los llaneros comenzaron a escucharse y verse sin necesidad de viajar gracias a la radio y a la televisión. Pudieron ver el mar y la selva, escucharon la música de los carnavales y vieron las danzas típicas. ¡Entusiasmo! En un país donde ha sido cuestión de apenas hace unas décadas para conectarnos físicamente, los medios juntaron a personas diferentes para hacerlas parte de una misma cultura. Así pues, apareció la telenovela, ese gran ritual de entre semana que implica sentarse frente al televisor con toda la familia y ver quién está embarazada esta vez. ¿No es así, colombiano promedio? No. Uy, perdón. Las novelas retratan la vida y dramas de regiones apartadas, con personajes memorables que representan a una región y alimentan la idea de colombianidad. Es así que sabemos que el costeño es alegre, relajado, fiestero y amigable, pero también perezoso, ruidoso y confiado. El paisa es trabajador, de la familia y emprendedor, pero también ladrón, descarado y mujeriego. El rolo es educado, pulcro y correcto, pero desconfiado, aburrido y tacaño. Es una plaga de estereotipos que educadamente se llama diversidad cultural. Somos todos iguales, pero diferentes. Han sido los medios los que han llevado a los hogares y las mentes de las personas valores varios que caracterizan al colombiano. Hemos hecho de los medios algo tan importante en nuestras vidas que muchos de nosotros, aún teniendo cientos de canales por cable, seguimos viendo los mismos canales nacionales, porque nos nutrimos culturalmente de ellos. La colombianidad tiene un grave problema, o al menos así lo concibo yo. Realmente la colombianidad se emparenta con conceptos como la audacia y la viveza y conceptos que generalmente no están ligados a la inteligencia, más a la sagacidad de una persona, entonces es gente con perrenque, berraca, no sé qué. Conozco una cantidad de colombianos que son más vagos pues, que un perro blanco echado, no hacen nada, pero ese tipo de cosas a mí no me parecen tan ciertas, o sea, desde mi punto de vista. Digamos, yo soy colombiano, pero yo no soy audaz, yo no quiero tumbarle nada a nadie, ni entonces quiero ser el primero en la fila y me meto en la fila y uy, no, pues muy bien, vamos a entrar primero. Esos son los conceptos que yo tengo de colombianidad. Para mí esa es la colombianidad, el agarrarse a puños por una vieja, eso es colombianidad. Yo tengo en ese sentido la palabra colombianidad para mí tiene un claro significado muy negativo, porque a partir de eso es lo que hemos juzgado, la colombianidad, lo que les digo, es todo ese cuento de somos pasión. ¿Qué es la pasión? O sea, la pasión es que de pronto yo me puse bravo contigo porque me rayaste el carro y saqué un machete. Pero claro, nadie nace aprendido y mucho menos en esto de sentirse colombiano. A todos nos enseñaron lo que es la colombianidad a partir del idioma español, del catolicismo, de los símbolos patrios, de las telenovelas, de los paisajes de nuestras ciudades y de la jerga de nuestra juventud, del fútbol y de la comida que hemos comido. La nación es eso,
No es el presidente en un acto oficial, ni siquiera un concierto de Juanes. Somos nosotros hablando con otras personas sobre lo que vimos en el noticiero. Somos nosotros, para bien o para mal, usando mochila arhuaca y sombrero volteado. Si hay una idea de Colombia establecida es la que nosotros aceptamos como válida, la que defenderemos hasta el final aunque no sepamos bien de qué se trata. Una nación es una idea, una comunidad que se construye en el aire y que se construye a partir de mitos, se construye a partir de discursos. Y es una idea que cala tan dentro del individuo que la gente llora. O sea, cuando usted nace, usted en su ADN no tiene colombiano, ¿sí? No hay ningún cromosoma que diga que usted es colombiano, checheno, catalán. No hay. Pero a usted lo educan para creer eso. El sistema educativo, que incluye, sistema educativo oficial, incluye a su familia, le cuenta eso. Le está diciendo, usted hace parte de esta idea, de esta imaginación maravillosa. Y eso cala tan hondo en usted que la selección Colombia gana y ganamos todos. Y hay emoción porque ganamos todos. La selección Colombia pierde y perdieron esos perros. Los mitos fundacionales legitiman a sus respectivas naciones en cuanto son el fruto de tanto el consenso poblacional como de políticas culturales que los ratificaron como tal. Un escudo, un día festivo, un monumento. Es ahora que nos preguntamos, como ciudadanos colombianos, ¿cuál es nuestro mito fundacional? ¿Cuál fue el colombiano mítico o ese momento memorable y místico que nos dio origen? El mito fundacional de Colombia es algo bastante dilatado. Como nación, es imposible definirnos sin argumento histórico. Así pues, el origen de Colombia es algo destacadamente inceremonioso. Colombia ha sido el fruto no de uno, sino de 2 siglos de marcada inestabilidad política, de guerras cruentas y miles de muertes injustificadas. No tenemos un mito específico, ni en las guerras independistas con Bolívar y Santander, ni con Bachuén y Guaque siendo impuesta por el gobierno central como origen mítico del pueblo del interior. Colombia ha sido el resultado de una extraña ambición y sueño de Occidente. En tiempos coloniales no éramos más que una fuente de riqueza sin juicio ni vocación propia, y en tiempos republicanos no hemos sido más que una idealización de democracia, el experimento de Occidente que salió mal. Y en esas estamos. Después de todo, de la pobreza, del vacío, de la muerte, ¿somos nación? ¿Nos llevará la corriente del tiempo o, de alguna manera, perduraremos? A final de cuentas, y sin que sepamos del todo por qué todo en este país está como está, estamos. Puede que para muchos de nosotros Colombia no sea nada parecido a lo que el gobierno, la economía o los medios nos dicen que es. Es más, puede que muchos de nosotros defendamos ideas más acordes a nuestra región que al país, que sobre las elecciones del equipo local o que ni muertos comamos comida de otros lados del país. Pero a la larga y sin saber por qué, Colombia perdura. Como dijimos antes, nación no es el gobierno firmando tratados, ni el reinado de belleza, ni la telenovela de turno. Nación somos nosotros, gente del interior comiendo pescado en la costa, bayunos yendo a pescar al llano, santanderianos escalando el Nevado del Ruiz. No solo sobrevivimos así, sino que florecemos así. Somos nación colombiana en cuanto descubrimos que dentro de estas arbitrarias fronteras existen otras cosas, las cuales se nos permite apropiarnos. La nación es tomar lo que quieras y hacerlo tuyo, ya que tienes los méritos culturales para hacerlo. No tenemos por qué defender al país, no tenemos por qué ponernos una camiseta, no tenemos por qué estar obligados a sentir algo que ni siquiera consideramos nuestro. Tenemos que criticarnos, tenemos que conocernos, pero primero saber por qué somos así.